Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, comunidad Mentor? Y espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Ana María y a nombre de Mentor y Capacitación y Consultoría les doy la más cordial bienvenida a este Expert Class Inspección y Certificación de Equipos de ISAGE. Muy bien, a cargo, por supuesto, del ingeniero Gianfranco Jauregui. En breves momentos compartiré el link de formulario por el cual deben ingresar sus datos completos como nombres, apellidos y correos electrónicos para que así puedan descargar su certificado de participación. Muy bien, permítanme. Muy bien. Dentro del Programa Internacional de Especialización Seguridad en Misaje de Cargas, eh, veremos estos módulos, veremos conceptos generales dentro del marco normativo. Se verán también las normativas ASME B30, normativa CMMA y la normativa FEM. También se tocará el módulo de inspecciones a equipos de izaje. Veremos también accesorios de gancho y operación segura, entre otros. Para comentarles que este programa internacional de especialización de seguridad en izaje de cargas está iniciando este 28 de agosto. Muy bien. A continuación, les hablaré un poquito más acerca del perfil de nuestro ponente, el ingeniero Gianfranco. Bueno, es ingeniero industrial, inspector certificado en equipos de izaje, especialista en equipos de izaje con una especialización en coaching organizacional. Él cuenta con más de 15 años de trayectoria profesional, experiencia en operación, mantenimiento, inspección, certificación, montaje y puesta en marcha de equipos de izaje en todo el Perú. Cuenta con amplios conocimientos en identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles, seguridad de trabajos en altura, elevación mecánica de carga, operación de grúas, uso, manejo y cuidado de productos, montaje de andamios. Ha ocupado las posiciones de jefe de servicios y proyectos, supervisor de servicios y proyectos de mantenimiento, siendo encargado y parte del equipo de importantes proyectos en el entrenamiento de operadores de grúas. Él actualmente es jefe de desarrollos de negocios en Congloser. Muy bien, estimados participantes, antes de darle pase a nuestro ponente, indicarles que van a tener habilitado el micrófono para que puedan realizar las consultas a nuestro ponente y así interactuar un poquito para que este masterclass sea dinámico. También tendrán a su disposición el chat de esta plataforma. Recuerden que estos recursos están destinados exclusivamente para la participación respetuosa, ya que no se permitirá ningún tipo de mensajes ofensivos, ya sean violentos o de carácter sexual, por favor, ni tampoco discriminatorios o fuera de lugar. En caso, bueno, se presenten estos sucesos, se procederá a la expulsión inmediata de la sala y al registro del usuario con la identificación del mismo. En este caso, les pedimos mantener un ambiente seguro, respetuoso y profesional hacia nuestro ponente y hacia todos ustedes. Sin más, voy a darle el pase al ingeniero Gianfranco, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches y una vez bienvenido. Muy buenas noches, Ana. Muy buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, ingeniero. Sí. Perfecto. Muy bien. Buenas noches con todos. Bienvenidos entonces a esta masterclass. Una masterclass que ya está a no más de una semana, de poco menos de una semana del inicio del programa. Ciertamente vamos a ver un tema muy importante, ¿no? Cuando hablamos de equipos de izaje. La palabra certificación, ¿no? Lo poderosa que es y cómo en el programa la entendemos mejor, ¿no? Entendemos cómo hacerlo, quién hacerlo, por qué no deben hacerlo de una forma, por qué si no, y de qué forma a cada uno de los equipos, a cada uno de los tipos de grúas que hay,
Entonces, voy a compartir la pantalla. Ok, debería poder verse la presentación. Sí, Vamos a hacer sí una... se puede ver. Ok, déjame hacer una pruebita acá. Ok, listo. Entonces, movemos esto por acá y esto por acá. Perfecto. Bueno, esta masterclass es inspección y certificación de equipos de ISAGE. Ciertamente nos vamos a centrar en la inspección y conforme vamos desarrollando ese tema, vamos a hablar de la certificación, ¿no? ¿Qué es la certificación? Vamos a ir viéndolo conforme avancemos las láminas de la presentación. El objetivo de este y de todas las masterclass que tenemos con respecto a este programa que ya vamos a aperturar, a este nuevo programa que ya vamos a aperturar, es justamente poder atender todas sus dudas, todas sus inquietudes. Si tenemos una pregunta que el poder de responderla amerita que nos extendamos mucho, evidentemente vamos a tener que dar una respuesta muy general e indicar y precisar si es que nuestro programa cumple con dichas respuestas con una mayor amplitud, ¿no? Si es que las respuestas se pueden aliviar, se alivian en este momento, pero el objetivo es que ustedes puedan hacer sus consultas. Voy a pasar dos, tres láminas, de ahí estaré revisando el chat de consultas. Si es que no, pueden también activar su micro, como lo dijo, ya sentó las reglas del juego la colega Ana. Por favor, háganlo de manera correcta, ¿no? Para que esta masterclass sea llevada de la forma que queremos y todos podamos, pues, disfrutar de la misma, entender de qué trata nuestro programa para las personas que buscan justamente eso de esta participación. Bueno, alguito más, ya habló de mi persona, Ana. He trabajado desde los 17 años en empresas asociadas a equipos de izaje, principalmente en equipos de izaje de grúas estacionarias. He visto parte de grúas móviles y conforme fui estudiando la normativa AS 930, fui empapándome de de casi todos ya los tipos de grúas, ¿no? Cuando uno habla de izaje de cargas, tienes dos componentes principales. Uno es el tipo de grúa, ¿no? Que tienes que saber qué es, cómo operarla, cómo inspeccionarla y demás. Y el otro está lo que está bajo ancho, que no depende mucho del tipo de grúa. Ahí ya te concentras en la maniobra, ¿no? Conozco el peso, conozco el centro de gravedad, estoy armando bien la maniobra, he elegido bien los accesorios bajo gancho, cómo influye el ángulo de una tangente de mi maniobra en la resistencia que tienen los grilletes, las eslingas y demás. Entonces, cuando uno va explorando este tema del lizaje de cargas, te das cuenta que cuando comprendes la parte de la maniobra, ¿no? Y por eso que hay personas que se especializan en eso, sin importar el tipo de grúa, te conviertes en una persona que puede supervisar una maniobra. La otra parte, el complemento, es la experiencia y el conocimiento que tengas en función al tipo de equipo de izaje. Esta masterclass está enfocada en grúas estacionarias. Sin embargo, el programa completo, en el programa hablamos de grúas móviles, grúas torres, grúas estacionarias, brazos articulados y grúas pedestal, portuarias, ¿no? No es posible en una sola masterclass hablar el completo de todos estos tipos de grúas, pero a lo largo de cada uno de los temas vamos desarrollando lo que corresponde a cada tipo de grúa. Y bueno, para complementar lo que la presentación previa que hicieron de mi persona, soy muy apasionado de la normativa ASME, la consulto, voy actualizándome. En ella he encontrado muchas respuestas que complementan con la parte teórica. El programa no solo habla de la normativa ASME, tenemos otras normativas más que complementan el desarrollo de todos los temas que tratamos ahí.
Ahí hay una foto al costado de la normativa ASME. Tengo 20 años ahí, me tocó comisionar una grúa de 160 toneladas. Empecé desde muy joven en este rubro, hoy yo tengo 34 años. No lo conozco todo, hay muchas cosas que sigo aprendiendo. La normativa ASME sigue estudiando nuevos volúmenes. Ya está por salir el volumen de drones de carga, por ejemplo, algo en lo que me estoy metiendo mucho también. Entonces, es un tema que tenemos enorme en el que conversamos en esta masterclass, en el que vemos en el programa y en general. La agenda, tenemos que cumplir una agenda porque si no el tiempo se nos desborda y ustedes me van a disculpar que si es que una pregunta se está saliendo mucho, que la acepto, y la vamos a escuchar y la vamos a recibir, pero se sale mucho del tema principal, vamos a tener que regresar a nuestra agenda para poder por lo menos cumplir lo que ésta indica. Ciertamente el programa, que ya tenemos como 4 programas cerrados, de repente más, es mucho de eso, es mucho de 80% de la clase, del tiempo lo abocamos en la clase y un 20% es casos reales, que es lo que más nutre a cada una de las clases, ¿no? Colegas que en función al tema nos dicen, tengo este tema, he visto este tema, esta realidad tengo aquí, qué es lo que es recomendable en esto. Entonces comenzamos a desarrollar temas reales que cada uno de los participantes trae. Hay clases que tenemos muchas y tenemos que pasar otras para la siguiente, pero de eso se trata, ¿no? Siendo este un tema tan operativo, tan práctico, ¿no? Ciertamente la parte teórica complementa mucho, nos da puntos de partida, nos da ciertas directivas claras que de repente desconocemos, pero la contraparte de esto es lo práctico, ¿no? Lo que se hace en campo. Vamos a ver entonces qué son las inspecciones en equipos de izaje, marco normativo. No podemos hablar ningún tema asociado a equipos de izaje si es que no comprendemos en función a qué marco normativo se habla. Cómo realizo una inspección en equipos de izaje y la importancia de una correcta inspección en equipos de izaje, ¿no? Y la primera pregunta que uno aquí se tiene que hacer, si es que está asociado de alguna forma, ya sea como supervisor, como operador, como auditor, como persona que vela por la seguridad de alguna operación donde tiene un equipo de izaje asociado, la pregunta primordial que esta masterclass busca que te hagas es, ¿estoy haciendo una inspección correcta a mi equipo de izaje? ¿No? Ese es el mensaje, ¿no?, que te tienes que llevar de esta masterclass. Vamos a entender por qué, vamos a entender cómo, pero eso debe hacerse. He visto muchos escenarios en los que no se hace las inspecciones, ¿no? O donde es un documento que se llena con 20 checks sin tan siquiera ver qué equipo es el que voy a hacer y con eso listo, cumplí el papel, lo firmamos y todo es ok. Cuando no, debe de inspeccionarse el equipo de mensaje. Debo saber que el componente que voy a utilizar, que va a cargar 3, 4, 5, 10 toneladas de peso, está en correcto estado, porque estamos hablando de un izaje crítico. En cualquiera de los sectores y en todos los países donde a mí me ha tocado estar, es un riesgo crítico. Estamos hablando de cargas suspendidas, estamos hablando de izaje de carga, estamos hablando de movimiento de carga, estamos hablando de movimiento de equipos. Entonces hay un conjunto de criticidades altas por donde lo veas, lo suficiente como para entender que estamos hablando de algo no menor, de algo que requiere una intervención mayor y cumplir las normativas, lineamientos o estándares generales o que se tengan dictaminados en función al sector donde uno se encuentra. ¿Qué son las inspecciones entonces? Las inspecciones implican realizar la constatación ocular o la comprobación de un producto. Estamos hablando acá inspecciones generales, como inspecciones.
producto, proceso, servicio, instalación o diseño para evaluar su conformidad en función a ciertos requisitos. ¿Cómo inspecciono si no tengo una base? ¿Cómo sé que el diámetro de desgaste de mi cable de acero está aceptable o no aceptable si no tengo la tolerancia marcada por el fabricante, si no tengo el criterio de descarte marcado por la normativa? Tengo que hacer una constatación en función a requisitos. Eso es lo importante, ¿no? Muchas veces me ha tocado entrevistar a operadores que le digo, a ver, vamos a hacer la inspección. Esto me parece que está bien, esto me parece que está mal, mira, esto yo creo que lo tengo que reportar, todo es creo, me parece, entiendo que, yo le digo, pero ¿tienes el parámetro? O sea, ¿sabes cuándo un gancho de carga se tiene que descartar? No, es que la normativa, pero la normativa es internacional. ¿Conoces nuestro decreto supremo 024 y qué es lo que él dice sobre los ganchos? ¿Sabes que ese es un lineamiento peruano? ¿Esa es una legislación peruana? ¿Sabes dónde aplica y dónde no aplica? ¿Por qué en la minería es tan exigente esto y por qué en otros sectores no tanto? Porque es algo que ni se revisa. Entonces tenemos que partir de ahí. Si no conocemos los estándares que tenemos nacionales, que son pocos, en función a, a cualquiera de los países que los aquí presentes estén, uno tiene que validar los estándares nacionales que tuviese y que apliquen al sector que corresponda. No los tengo, no tiene mi país cierto reglamento nacional con respecto a equipos de izaje, te abocas ahí sí al sector, a la empresa, a la unidad en donde estés, qué requisitos tiene, qué lineamientos tiene, a qué normativa está haciendo referencia sus procesos, sus procedimientos. Y sobre eso es que tengo que cumplir justamente lo que el sistema de gestión de cargas suspendidas indica, ¿no? Pero tengo que partir de ciertos requisitos. No se puede inspeccionar algo en función a lo que la persona cree, ¿no? A mí me gusta mucho cuando los formatos de inspección tienen ahí justamente el criterio. Inspeccionar que la garganta del gancho no se aperture más del 5%. Inspeccionar que los tres puntos equidistantes del gancho no sobrepasen el 15% de sus medidas. Es algo cuantitativo, no se puede cuantificar. Puedo medir que no sobrepase el 5% de la abertura. Puedo medir que los tres puntos equidistantes no sobrepasen el 15%. Este tipo de información es la que brindamos en el programa. ¿Y la inventamos nosotros? No, sale en función a normativa. La normativa ASME 30.10 nos dice estos y los demás criterios que se pueden cuantificar en función a la inspección de un gancho. Lo mismo con la cadena, lo mismo con el cable de acero, que es los elementos que tiene por lo general todo sistema de carga, sea grúa móvil, sea grúa estacionaria, sea grúa portuaria, sea pórtico, sea brazo articulado, hay un gancho ahí, salvo muy pocas raras configuraciones que no tuviesen, pero por lo general hay un gancho ahí que se tiene que inspeccionar. Inspecciones en equipos de izaje. Termino esta lámina y ya entro al chat porque estoy viendo ahí varias alertas de consultas muy seguramente que salen a inicios de la masterclass. En realidad siempre estamos con bastantes preguntas y eso a mí me encanta mucho responderlas. En los rubros de la minería, gas, petróleo, construcción, etcétera, se desplazan distintas variedades de carga que por su peso y volumen tienen que ser movidas por máquinas electromecánicas en su mayoría. Estos equipos de izaje son máquinas que tienen como función primordial ayudar a incrementar la productividad facilitando el trabajo en el manejo de cargas. Sin embargo, pueden causar lesiones en las personas
daños en la carga o la infraestructura, ¿no? A ese nivel estamos, de eso estamos hablando. Ese es nuestro tema. Yo cuando entreno operadores, cuando entreno técnicos, cuando entreno usuarios, o sea, soy muy enfático en el hecho de que estamos hablando de un riesgo crítico. Estamos hablando de que algo que falle puede ser catastrófico, dependiendo de la capacidad de carga de su equipo. Por ello es indispensable realizar una correcta inspección. Vamos a entrar entonces al marco normativo, no sin antes ver todas las consultas que ya tenemos por aquí para no escaparnos de ellas. A ver. Dice, ¿habrá certificado esta charla? Sí, entiendo que todas las masterclass tienen una constancia de participación. Eso con el equipo de mentoring que los invitó o en los grupos de WhatsApp pueden consultarlo y hacer el seguimiento de lo mismo sin ningún problema. Buenas noches, saludos desde Paraguay. Muy buenas noches, colegas. Saludos desde Perú. Buenas noches, buenas noches. ¿Cuánto tiempo será esta masterclass? Entiendo que una hora, nos hemos pasado en las anteriores, pero vamos a tratar de cumplir el objetivo de tiempo hoy. Buenas noches a todos. El factor de viento es muy importante tocar el tema. ¿Qué tal, Efraín Condori? Muy buenas noches. Sí, es muy importante. Incluso, no solo el factor del viento, sino el cómo es tu carga. Porque tú puedes tener una velocidad del viento a 30 metros por segundo, ¿no? Pero imagínate estar cargando un componente que físicamente es un tubo donde el viento no va a tener mucha área de contacto como para someter el componente a un movimiento no controlado. Muy distinto a cargar una plancha, por ejemplo, ¿no? De dimensiones considerables, donde el aire va a tener mayor área de contacto y ahí sí va a ser un movimiento bastante poco controlado. Entonces, hay varias cositas ahí que ver. Es un tema que no vamos a ver en esta masterclass, es un tema que sí vemos en el programa completo, en el módulo 4 o 5, si no me equivoco, pero sí es un tema muy importante. Discúlpame que en esta masterclass no lo tengamos en la agenda. Julio Rivas, ¿a partir de qué tonelaje sería importante respetar todas estas normativas? ¿Hay alguna tonelada de dónde partir? ¿Se podrá facilitar esas normativas? Bueno, el hecho de cargar un componente sin importar su tonelaje ya obliga a cumplir ciertas recomendaciones, lineamientos de la normativa. Pero sí, la normativa discrimina en función a ciertas cualidades cuándo es una carga, cuándo es un misaje crítico y cuándo es no crítico. Cuando es un misaje crítico, evidentemente hay más consideraciones que tener. Cuando es un misaje no crítico, hay menos consideraciones que tener. Pero no hay capacidad, no hay componente o capacidad de carga a utilizar que no obligue a cierto cumplimiento del marco normativo. Y con respecto a si se podrán facilitar las normativas, sí, en el programa, conforme vamos avanzando, se van brindando cada una de las normativas que se estudian. Saludos a Colombia, Leonardo. Saludos a Chile, Hugo. Muy buenas noches, colegas. Buenas noches con todos. ¿Cómo se inspecciona un cable dependiendo de su configuración? ¿Cómo se sabe si es antigiratorio, si es derecho o si es izquierdo? Andrés Tamayo. Buenas noches, Andrés. Bueno, existe la regla de la mano, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve, ¿no? Cuando el cable sube de esta forma es derecho, cuando el cable sube de esta forma es izquierdo. Es algo que gráficamente se puede explicar mucho mejor. Y sí, en perspectiva general hay cómo inspeccionar un cable, ¿no? Sí se tiene la forma de inspeccionar el cable de acero. Eso lo vemos en uno de los módulos donde hacemos todo lo que son las inspección de equipos, de accesorios bajo gancho o de propio los componentes de la grúa.
Y hay un tema con esos cables antigiratorios, ¿ya? Yo no soy muy partícipe de ellos. Si un cable por diseño tiene que ser derecho, es derecho. Si por diseño es izquierdo, tiene que ser izquierdo. Si por diseño es antirrotatorio, hay que cumplir cada una de las características que el fabricante ha indicado para su cable de acero. La configuración del cable de acero va de la mano con la configuración del sistema de carga. Entonces hay que ser muy cuidadosos ahí si queremos cambiar algo. Dice, trabajo en el rubro marítimo y es mi interés obtener conocimientos para mejorar las inspecciones y equipos de izaje de las naves. Hugo, te recomiendo entonces el programa. Ciertamente hablamos de todos los rubros, no nos centramos en uno en específico, pero todo lo que es izaje de cargas lo vemos en el programa. Desde el punto básico de generalidades, marco normativo en toda su amplitud, inspección de todos los tipos de grúas, inspección de todas las maniobras bajo gancho, cargas y operación como tal, hasta plan de izaje y rigger plan. Así que te lo recomiendo. Significado de la T y de la T en accesorios de izaje. Bueno, es tonelaje, ¿sí? Hay todo hay toda una historia en función a cuándo esté minúscula, cuándo esté mayúscula, cuándo esté M, cuándo esté C, cuándo esté L. Hay mucho que explicar ahí. No podría hacerlo solo en esta masterclass y ya tenemos pasado 27 minutos. Pero en general, como se resume ahora es en T, de tonelajes. Parte mucho de la procedencia de tu equipo o del accesorio, ¿no? Si es de una procedencia europea o americana, tiene cierta nomenclatura, pero T es tonelaje. Ya hoy por hoy es muy raro ver toneladas cortas, toneladas métricas, toneladas largas. Ya se ha estandarizado de tal forma en el que T son las toneladas métricas que conocemos, los 1000 kilos. Hay que estar muy atentos si es que vienen otro tipo de tonelajes, ¿no? Toneladas cortas, por ejemplo, que es menos de 1000 kilogramos. El izaje en construcción y el izaje en minería es diferente en el tema de seguridad. En la práctica no, ¿sí? Es una pregunta muy interesante y primera vez que la hacen, Efraín Condori. En la práctica no. En la práctica es hablar de izaje y de izaje. Voy a levantar un elemento con un sistema de izaje, el cual tiene sus generalidades, sus particularidades, y la carga tiene ciertas condiciones, y yo tengo que armar mi maniobra y cumplir todos los planes de izaje correspondientes. Donde sí es diferente es en el marco normativo. En lo que es construcción tienen la G050, que es otra normativa que aplica, ¿no? en ese rubro, y en la minería tenemos el decreto supremo 024, bueno, con su modificatoria. El artículo 371 de ese decreto tiene otras consideraciones. ¿Hay ciertas cosas que son distintas? Sí, no nada muy considerable, pero sí tienen ciertos aspectos distintos. Entonces, normativamente sí es la respuesta. En la práctica, operativamente, no, se tiene que cumplir todas las reglas en función a la selección de accesorios bajo gancho, ubicar el centro de gravedad, armar la maniobra como corresponde, tener la inspección del equipo en función al tipo de grúa, todos sus componentes del sistema de carga como la normativa lo indica, como el fabricante lo indica y demás. Última pregunta para ya retomar la sesión. ¿En qué punto de la norma ASME B30 o la legislación vigente establece cuándo un eje crítico o no? Para ver cuándo es un izaje crítico y cuándo no, si bien en la ASME B30 habla algo de eso, lo vas a encontrar en la ASME P30, ahí como el colega Gustavo Reséndiz ya respondió, ¿no? La normativa ASME P30 es la que sí se concentra, y también la vamos a ver en el programa y también la brindamos en el programa, es la que sí se concentra en todo esto del izaje crítico y no crítico. Ok, paramos un ratito aquí las respuestas y
entramos a este tema del marco normativo. Ya tenemos media hora de masterclass, así que vamos a avanzar. Bueno, aquí en Perú tenemos nuestro decreto 024, decreto supremo 024 de energía y minas, o sea, ciertamente apuntado al sector minero. En este decreto supremo está el artículo 371, que es lo único que tenemos que habla de equipos de izaje, salvo otros estándares o extractos de estándares que algo pueden aportar. Sin embargo, como ven en el punto C y E, no es nada preciso, no nos dice, no nos da muchas herramientas de gestión, ¿no? Sin embargo, sí tiene aportes muy válidos, ¿no? Nos habla de los ganchos, de los 3 puntos equidistantes, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no necesariamente las grúas tienen, porque en Europa o en Estados Unidos no se rigen en función a esto, pero aquí en Perú sí lo tenemos implementado, ¿no? Y así otros aportes más que tienen que ciertamente en un aspecto minero tenemos que cumplir. Cuando hablamos de inspecciones, tenemos que ir a la normativa OSHA. Es de esta normativa en realidad que parte el concepto de inspecciones, y la normativa ASME después la complementa de muy buena forma, que ahora lo vamos a ver. Pero básicamente, OSHA 1910.179 nos habla de grúas aéreas y de pórticos, donde nos habla de la inspección, ¿no? La clasificación de inspección, la inspección inicial, las inspecciones frecuentes, las inspecciones periódicas y las inspecciones, ¿dónde está? Para adelantarme, vamos por partes nomás. Las inspecciones frecuentes y las inspecciones periódicas. Es en función a estos dos puntos que nacen los conceptos de inspecciones diarias, los formatos de preuso. Como bien se puede ver ahí en inspecciones frecuentes, OSHA nos dice que los intervalos de estas inspecciones son de diarios a mensuales, ¿no? Dependiendo del equipo, dependiendo de lo que uno designe, y las inspecciones periódicas de intervalos de 1 a 12 meses. Es decir, que yo puedo traducir las inspecciones frecuentes como las inspecciones de preuso, las inspecciones diarias que yo hago a un equipo, y las inspecciones periódicas como parte de los mantenimientos preventivos que tienen o que van en función a una frecuencia de mantenimiento que es de 1 a 12 meses dependiendo de la criticidad de mi equipo. De aquí parte ese concepto. No necesariamente es ese concepto, de aquí parte ese concepto. Las inspecciones frecuentes, los siguientes elementos deberán inspeccionarse en busca de defectos a intervalos según se define en el párrafo J1.2 de esta sección, o según se indique específicamente incluida la observación durante la operación para detectar cualquier defecto que pueda aparecer entre inspecciones regulares. Todas las deficiencias enumeradas se examinarán cuidadosamente y se determinará si constituye un peligro para la seguridad. Eso nos dice OSHA con respecto a inspecciones frecuentes, y nos dice que tenemos que revisar todos los mecanismos operativos funcionales por desajustes que interfieran con el funcionamiento adecuado a diario. Deterioro o fuga en líneas, tanques, válvulas, bombas para equipos neumáticos, ganchos con deformaciones o grietas, inspección visual diaria, inspección mensual con un registro de certificación que incluya fecha de inspección, la firma de la persona que realizó la inspección y el número de serie del gancho. No siempre hay, podemos asociarlo al número de serie del equipo. Para ganchos con grietas o que tengan más del 15% de exceso de la apertura normal de la garganta o más de 10 grados de torsión, es decir, que el gancho esté doblado en 10 grados, desde el plano del gancho no doblado, consulte el párrafo L3 y A de esta sección. Bueno, la normativa entre ellas se va citando, ¿no? Para que vayas a otras partes de la misma.
Cadenas del polipasto, incluidas las conexiones finales por desgaste excesivo, torsión, eslabones deformados que interfieren con el funcionamiento adecuado o se retiren más allá de las recomendaciones del fabricante. Ninguna normativa deja de lado las indicaciones del fabricante, del dueño del producto. Y así es como OSHA sugiere ver elementos de manera diaria de nuestro equipo de izaje. Vean que empiezan con ganchos y cadenas, ¿no? Parte del sistema de carga. Crítico, eso no se puede dejar de inspeccionar. Es decir, si yo quiero implementar un formato de inspección de mi equipo de izaje, ¿qué tengo que tener? Gancho y cadena, de todas formas. O cable, ¿no? Si tu equipo es a cable. En las inspecciones periódicas se deberá realizar inspecciones completas de la grúa. Por eso decía yo que se asocia más a los mantenimientos preventivos, cubriendo todo lo que se ve en una inspección frecuente. Severidad del servicio y entorno o como se indica específicamente a continuación. Estas inspecciones deberán incluir todos los requisitos que vimos anteriormente y además los siguientes elementos, que son miembros deformados, agrietados o corroídos, pernos o remaches flojos, poleas y tambores agrietados, piezas desgastadas, elementos de desgaste, cojinetes, ejes, engranajes, rodillos, dispositivos, desgaste excesivo del sistema de freno, trinquetes, indicadores de carga, viento, planta, bueno, el sistema eléctrico, diésel, ya sea por combustible o eléctrico del equipo, desgaste de los piñones de transmisión, aparatos eléctricos y así. O sea, ya nos está hablando del completo de los sistemas que tiene el equipo y de aquí parte el concepto o cómo uno arma las estrategias de mantenimiento cuando el equipo es sometido a un mantenimiento mayor, un mantenimiento preventivo. Acceder ya a la grúa y revisarla por completo, ¿no? Ya sale de lo que es una inspección visual o funcional y entra al mundo de una inspección por mantenimiento preventivo. De aquí parten entonces estos conceptos. Esto lo vamos a ver mejor en ASME. Ahora sí, llegamos a ASME, ¿no? La normativa ASME B30.2, que es la que estamos tomando para esta masterclass, ASME B30.2 nos habla de grúas estacionarias, puentes grúas. Para la normativa ASME hay 5 tipos de inspecciones. Ya no es solo la frecuente y la periódica o la no rutinaria como tenía OSHA. Ahora tenemos inspección inicial, inspección de prueba funcional, inspección frecuente y periódica que no es nada distinta a OSHA, es muy similar, inspección de equipos que no están en uso regular, que era lo que hace un momento les dije que mejor lo veíamos con esta normativa. Inspección inicial es una inspección, es un examen visual y audible de la grúa. Visual y audible de la grúa, ¿no? Una inspección inicial. Los equipos nuevos, reinstalados o alterados, reparados o modificados deben ser inspeccionados antes del uso inicial. Entonces nos habla de una inspección audible, la normativa también cita ciertos criterios que revisar tal y como lo vimos con OSHA. Eso viene a ser una inspección inicial. Inspección de prueba funcional. Es un examen operativo, visual y audible de la grúa y debe realizarse al comienzo de cada turno antes de que la grúa se use por primera vez durante cada turno. Esto sí explica por completo el formato de preuso, ¿no? Es la teoría de dónde parte el concepto de formato de preuso. ¿Qué más nos dice? En aplicaciones especiales donde la carga suspendida se transfiere de un operador a otro, en el cambio de turno, la inspección de prueba funcional debe realizarse cuando se complete la maniobra, cuando termine el izaje que se trasladó de un operador a otro, condiciones especiales, aplicaciones especiales, claro está, se debe hacer la inspección terminada la maniobra. ¿Qué más nos dice aquí? Se tiene que revisar controles operativos,
dispositivos de límite superior e inferior, cables de acero, ajustes, reparaciones o cualquier otro elemento que pudiésemos notar de dicho examen operativo que puede tener el equipo. Ok. Inspección frecuente en función a la normativa ASME. Aquí sí nos da cierto nivel más de detalle. Por eso decía yo que ASME lo complementa de muy buena forma lo que parte de OSHA. Nos dice, una inspección frecuente es un examen visual y audible del polipasto, no requieren registros, se debe realizar inspecciones frecuentes, nos da ciertos intervalos, ¿no? Si el equipo está sometido a un servicio normal, este debe ser mensual, un servicio pesado semanal, un servicio severo diario, dependiendo de qué tanta utilización y espectro de carga tuviese el equipo. Como mínimo se debe inspeccionar mecanismos operativos, dispositivos de límite, el sistema de carga, sistema de freno, ganchos, pestillos, cables, sistema de válvulas, entre otras partes. Así es como la normativa nos sugiere qué sistemas y elementos revisar en las inspecciones frecuentes. Entonces es de aquí donde yo tengo que sacar el qué poner en mi formato de preuso. Y es de la inspección periódica de donde yo tengo que sacar el qué revisar en un mantenimiento preventivo. ¿Qué estrategias de mantenimiento tiene que ser? ¿Por qué reviso el freno? ¿Por qué reviso el cable? ¿Por qué reviso los tambores de carga? ¿Por qué tengo que ver el nivel de aceite? ¿Por qué tengo que ver el desgaste en las ruedas? Parte de lo que la normativa sugiere, recomienda, indica que se tiene que revisar en una inspección periódica. Si es un servicio normal, de manera anual. Si es un servicio pesado, de manera anual. Si es un servicio severo, de manera trimestral. Estas frecuencias que en la normativa nos indica son puntos de partida. No es lo mismo un equipo que esté en un puerto a un equipo que esté bajo techo. No es lo mismo un equipo a la intemperie que un equipo en un ambiente de gases contaminantes. No es lo mismo un equipo que esté en altura a otra que esté en un taller sin mucha polución. Entonces, hay ciertas condiciones que van a permitir que esta frecuencia que sugiere la normativa cambie. Eso ya lo determina un especialista, pero por lo menos te da un punto de partida en función al tipo de servicio que tiene tu grúa. Y para terminar este tema y ya entrar a las otras preguntas que pudiesen tener, también hay un tipo de inspección de grúas no regulares. Gianfranco, yo no uso mi grúa, ¿por qué la tengo que inspeccionar? También hay cierta recomendación sobre ello. ¿Qué nos dice ASME 30.2? Una grúa que ha estado inactiva durante un periodo de un mes o más, pero menos de un año, deberá ser inspeccionado en función a los requisitos enumerados en el párrafo 2214, que son las inspecciones frecuentes. Y una grúa que ha estado inactiva por un periodo de un año o más deberá ser inspeccionada antes de ser puesta en servicio de acuerdo con los requisitos enumerados en el párrafo 2215, inspecciones periódicas. Es decir, si yo he tenido una grúa en inactividad, ¿sí? Antes de tan siquiera encenderla, debo cumplir con estas sugerencias que nos da la normativa ASME. Estamos viendo ASME 30.2, grúas estacionarias. Habrá que revisar el extracto de ASME 30.5 para grúas móviles, ASME 30.3 para grúas torres, ASME 30.21 para brazos articulados y así. Recuerden que la normativa ASME 30 tiene un volumen en función a qué tipo de grúa. No hay un volumen general para todos los tipos de grúas. ¿Que no son muy distintos entre ellos? Sí.
no son muy distintos, pero igual hay que acudir al volumen que corresponde. En cierta parte del programa explicamos cada volumen, a qué tipo de grúa corresponde, y conforme llegamos a cada tipo de grúa se va entregando cada volumen, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Antes de cerrar esto y para que no se nos olvide, hay que tener en consideración también lo que indica el fabricante. Las normativas son estándares generales. El fabricante también da ciertas recomendaciones con respecto a la grúa, cuándo inspeccionarla, cómo inspeccionarla, sugerencias de qué inspeccionar. Entonces también hay que tomar eso en consideración, ¿sí? No, no se vayan solo por el lado del fabricante o se vayan solo por el lado de la normativa. Siempre crucemos esa información. Sacamos muy buenas cosas de ambas partes. A ver, vamos entonces a responder ciertas preguntas. Daiver López, dentro de las normas y regulaciones de seguridad, ¿dónde encontramos establecido el rol del inspector ND en ensayos no destructivos, en grúas con referencia a su formación técnica, ya que ahora mismo todos hacen pasar por un inspector, pero no cuentan con el título? Otra interesante pregunta. Primero, cuando uno quiere hacer ensayos no destructivos a cierto componente de la grúa, ya sea estructural o propia del sistema de carga, esto tiene que ser recomendado por un especialista, que por lo general se llama especialista a una persona que tiene las certificaciones correspondientes o que es el representante de dicho producto, de dicha marca, de dicho activo. ¿Ya? Esta persona es la que puede indicar que dicho ensayo se debe de hacer en función a cierta observación o recomendación a cierto componente de la grúa. Luego, la otra pregunta que es, se hacen pasar por inspector pero no cuentan con el título. El rol de inspector, bueno, la otra parte de tu consulta la entiendo como la formación, ¿no? O el rol de la persona que debe cumplir dicha inspección. Creo que lo acabo de responder hace un momento. Pero sí sé, dependiendo del país de donde nos escribas, Diver, o en el sector en el que uno esté involucrado, sé que hay normativas que indican el perfil de las personas que validan ciertos ensayos, que sale del esquema de grúa, eso ya es un esquema general. Si hablamos netamente de equipos de izaje, de las normativas de los equipos de izaje, no hay tal nivel de especificación, ¿no? No te dicen la formación que debe tener una persona, ¿no? Te habla de operadores, te habla de riggers, te habla de usuario, te habla de vientero, te habla del responsable, te habla del dueño del activo, pero no te habla del perfil de la persona que va a hacer dichos ensayos. Eso ya más tendría que entrar por un tema del expertise, ¿no? Si voy a hacer partículas magnéticas, que sea un inspector certificado en partículas magnéticas. Si va a ser tintes penetrantes, que sea una persona que esté entrenada y certificada para hacer ensayos de tintes penetrantes. Y así, y así, y así. Pero para dar pie a esos ensayos, y eso sí es algo muy importante de saber, solo un especialista lo puede validar cuándo es necesario o cuándo no es necesario. Por lo general se hacen a los ganchos o a las estructuras metálicas de unos puentes grúas estacionarios. Después de ello, el fabricante tiene criterios suficientes para saber cuándo descargar o descartar o no una parte de la grúa. No hay mucha necesidad de tales ensayos, ¿no? Los tambores de carga tienen un nivel de desgaste que si ese nivel de desgaste se cumple, se debe de cambiar. No hay que tratar de buscar la forma de revivir componentes que ya cubrieron o ya llegaron a su tolerancia máxima de desgaste. Efraín Condori, lamentablemente en Sudamérica el tema de izaje, los de la vieja escuela necesitan actualizarse tanto como ríos operadores con la norma de seguridad y la norma ADME, etc. Sí, y ciertamente todavía hay bastantes vacíos, ¿no?
La normativa aún no ha llegado a completar el todo, ¿no? Es un aspecto muy amplio. O sea, todos los izajes son distintos, ¿no? Y hoy en día tienes un izaje y lo vas a hacer el mismo izaje, pero en otro terreno, cambian los aspectos, cambian las condiciones. Entonces es un tema bastante amplio, pero ciertamente apoyo lo que comentas, Efraín. La normativa ASME para personas que tienen años trabajando en esto, pero que todavía no la han estudiado, es un excelente complemento. Complementa de muy buena forma la experiencia que uno tiene. En programas anteriores me ha tocado personas que tenían 30 años liderando sus izajes, 20 años como supervisores de izaje, traían planes de izaje muy bien hechos, y aún así su conocimiento de la normativa en ciertos puntos era poco, ¿no? Entonces ellos nutrían de su performance, era nutrido de muy buena forma gracias a la información normativa que se le compartía, ¿no? Hay otras personas que por experiencia sabíamos ciertas cosas y en la normativa vimos que daba ya esas recomendaciones, ¿no? Se complementa, lo que dije al principio, se complementa la parte teórica, la parte normativa con la parte de campo, con la parte operacional. ¿Cómo se inspecciona el LMI? ¿Dónde puedo ver las tolerancias y las mediciones que me indica el LMI? Eso lo debes encontrar en el manual del fabricante. Ciertamente las normativas no entran mucho a ese detalle, pero en el manual del fabricante, dependiendo del tipo de grúa y de la marca de grúa, debes encontrar esas consideraciones. ¿Debo estar certificado en ASME B3010, B33, B3026? Buena pregunta. No, Francisco Sorzano. Buenas noches. No necesariamente. El certificarte en una normativa es para que puedas validar el conocimiento que tú tienes en función a ella, ¿no? Por lo general lo utilizamos los inspectores de equipos de ISAJ, pero eso es para que tú tengas la calidad de certificar un equipo de ISAJ. Para que tú puedas hacer la inspección, basta con un formato que esté bien diseñado, que siga todas las recomendaciones de la norma y del fabricante, y con ese formato uno puede realizar la inspección frecuente de un equipo de ISAJ. No necesariamente necesitas tal certificación. Si la tienes en buena hora, si la puedes tener en buena hora, tampoco quiero quitarte ello, ¿no? Pero que sea restrictivo, no. Los operadores son entrenados como operadores de grúas y ellos tienen la calificación para poder inspeccionar su equipo de izaje, ¿no? No necesariamente tienen una certificación ASA. A ver, Oscar Sierra, INACAL está relacionado con entidades que certifican los equipos de izaje, operadores y rigger, muy aparte que cuenten con la certificación de ASME. ASME no es la única normativa, hay otras normativas más. INACAL es un ente aquí en Perú que justamente tiene todo el sistema de gestión suficiente con el personal competente para hacer dichas certificaciones. ¿Que hay otras entidades o otras empresas que pueden certificar equipos de izaje? Sí, la hay. Pero hay ciertas empresas que buscan tener la acreditación por parte de INACAL, porque es parte de su estándar, ¿no? Ciertamente el hecho de certificar un equipo de izaje comprende ciertos requisitos que si el inspector los tiene y detrás del inspector, ojo con esto, ¿no? Si detrás del inspector hay una empresa con un sistema de gestión que permite la certificación de un equipo, se puede dar. Yo tengo muchos colegas que confunden el que tengan los requisitos para poder certificar un equipo de ISAJ. Por lo general tiene que haber un sistema de gestión. ¿Cómo archivo
el registro fotográfico, en función a qué lo estoy certificando, en función a cómo lo estoy certificando, cuánto tiempo voy a guardar ese registro, qué acciones tengo luego de esa certificación. Todo eso está en un sistema de gestión. Y para eso tiene que ser una empresa la que certifique tu equipo de ISAJ. Entonces, ese es un tema bastante amplio, bastante, mucho amplio. Eso también lo vamos a ver en el programa, ¿no? Pero ciertamente sí, INACAL es una de las entidades que cumple con dichas competencias para la certificación. Luis Horna, ¿cómo inspeccionar un gancho de izaje si no se conocen las medidas del fabricante del gancho? Esa es una muy buena pregunta, eso es algo que sale mucho en el día a día de los mantenedores de grúas, ¿no? Hoy en día tenemos cantidad de marcas y esas marcas tienen cantidad de modelos y súmale la tercera variable que es la capacidad. Entonces, en función a la capacidad, a la marca y al modelo, tienes un universo de ganchos de carga. Si no conoces, o sea, si no hay forma de que el fabricante te pueda compartir la información con la que se configuró esos ganchos, o sea, la información de fábrica, las medidas originales, lo que se hace, lo que se estila es trazar un punto de partida, ¿no? En función a que la garganta del gancho no supere el 5% de abertura, que eso nos dice AS 930 y no depende de los tres puntos equidistantes. Si la garganta del gancho no cumple el 5% de abertura, que es algo que también lo puedes validar con su seguro original del gancho, puedes trazar los tres puntos equidistantes y comenzar ahí tu lectura para que puedas controlar esa apertura. No hay otra forma. Lo otro, que es un camino un poco más costoso, es ubicar al fabricante y que te venda un nuevo gancho y que partiendo de ese gancho nuevo, ahora sí determines las medidas originales, ¿no? Hay marcas que ya salieron de vigencia, salieron de circulación, es muy difícil llegar a ellas. Pero hay otras marcas que sí, que se mantienen, que sus modelos de ganchos se mantienen, ¿no? Y esta información no es más que solicitarla al fabricante y te la hace llegar, ¿no? Y en función a eso tú puedes determinar si el gancho está dentro de sus medidas originales y trazar de ese punto de partida el seguimiento de las medidas. Buenas noches. La inspección visual se apoya con herramientas o instrumentos como galgas, lupas, criterios establecidos en norma para poder emitir un concepto de aceptación o rechazo. Muy buena pregunta. Aquí hay dos formas de hacer esto, ¿no? Lo que se estila es que la inspección sea netamente visual. Y en función a lo que uno pueda visualmente detectar, reportar para que se haga una inspección más a detalle. Ahora, si es que el operador tiene el entrenamiento suficiente para poder manejar los instrumentos como vernier, como flexómetro o cualquier galgas de radio, reloj comparador, cualquier instrumento que querramos usar para la medición, puede utilizarlo sin ningún problema. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Ya cuando uno sale de la inspección visual y quiere entrar a la medición, obliga a entrar en contacto con la grúa. Por lo general, tengo que asegurarme que el equipo esté bloqueado con su parada de emergencia para evitar la manipulación no controlada mientras uno está interactuando con el cable de acero o con el gancho. Entonces ahí se dificulta un poco ya en función al sistema de gestión de seguridad que uno pueda tener, pero hacia el operador, o respondiendo a tu pregunta, es clave el entrenamiento. No necesariamente los operadores son técnicos de mantenimiento y saben utilizar herramientas de medición, pero si uno entrena a sus operadores de esta forma y él puede hacer la medición del gancho, mejor todavía, ¿no? Por lo general, los operadores lo que hacen o lo que tienen que hacer, si es que no tienen estas habilidades en el uso de dichos instrumentos, es reportar. Eso sí es obligatorio. Reportar cualquier condición no normal que pueda haber en su equipo de ISO.
¿Algún manual donde pueda conocer la información del fabricante para diferentes grúas donde se puede encontrar? Mm, Carlos, muy buenas noches. No entiendo del todo la pregunta, pero cada fabricante tiene su manual, ¿no? De cada marca de grúa. Después, manuales generales, sí he visto, ¿ya? Sí he visto uno que otro eh, manual con ciertas generalidades. La normativa también suma mucho en ese aspecto, pero yo recomiendo no irte por lo general y irte por lo específico, ¿no? Si tengo una grúa Terex, busco un manual de mi grúa Terex. Si tengo una grúa R&M, busco el manual de mi grúa R&M. Si tengo DEMA, Konecranes, Yale y así. O sea, uno tiene que, GIA, tiene que centrarse en la marca porque tienen ciertas consideraciones distintas los fabricantes, más aún hoy que hay nuevas tecnologías en materia de seguridad principalmente. Según la normativa CMA 78, tiene establecido el rol y competencia del inspector de grúas como mínimo 2.200 horas de experiencia, más anexo formación académica, ya que un inspector responsabilidad muy grande, dejo la norma en espera. Muy gracias, muchas gracias por ese aporte, David, Diver López. Puedo utilizar como guía, puedo utilizar como guía de inspección el Crosby sin tener en cuenta el manual del no entendí. Puedo utilizar como guía de inspección el Crosby sin tener en cuenta el manual del fabricante de rigging. Francisco Sorzano, no sé si me pueda poner de otra forma la pregunta porque no la logro comprender. Buenas noches. ¿Hay alguna norma en donde indique que se tiene que volver a certificar un Slinga pasado un año de su certificación de compra? Esa es otra pregunta muy interesante. Básicamente las slingas, por todo fabricante y por la misma normativa WSTDA, hay criterios de descarte, ¿no? Para poder inspeccionar una slinga. Ahora, sí hay ciertos requisitos que obligan a que una slinga sea certificada. Entonces, básicamente se tiene que hacer una certificación a la slinga. Sí existe dichos requisitos. No tengo la norma de memoria, pero sí existe, Juan José Rojas. Bueno, esto es un resultado del mentoring. Última pregunta para continuar, por favor. Ya nos pasamos creo, pero voy a dar algunos aportes más. ¿Hay algún parámetro para dar de baja por antigüedad a un equipo cuando este sea de poco tráfico? No, pero básicamente tienes que sustentar. Yo veo esto todas las veces que lo he manejado es por un tema de seguridad y comercial. Si un equipo tiene una serie de observaciones que no se pueden corregir, entra al plano de inseguro y entra al plano en el que la corrección como tal es muy costosa. Entonces, eh, el reemplazar ese equipo por uno más moderno es más económico y más seguro. Muchas veces los equipos por antigüedad ya sus componentes están descontinuados, ya no existe ese sistema de freno, ya no existe ese tipo de bobinas, ya no existe ese sistema de gancho, ya no existe esos soportes, ese tambor ya no se fabrica porque ahora se utilizan otros tambores con otras características. Entonces, cuando la grúa llega a ese nivel de antigüedad, ya uno tiene que evaluar el reemplazo porque fabricar componentes nuevos, descontinuados, son muy costosos. Mantener la grúa de esa forma es inseguro. Entonces la decisión se va dando paso sola, ¿no? Y bien, señores, hemos llegado a la hora de la masterclass. Bueno, muy rapidito, hay formatos de inspección. Básicamente se tiene que cumplir con todos los aportes que la normativa tiene para esto, principalmente el sistema de carga, las pruebas funcionales, las alarmas visuales o sonoras,
verificar que todos los límites de seguridad funcionen, limitador de izaje, traslación transversal, traslación longitudinal, giro, que el sistema de carga esté operativo, que el sistema de lector de carga esté operativo, que se cumplan todos los aspectos del fabricante y de la normativa. Prueba funcional no puede faltar, ¿ya? Sea cual sea tu formato de inspección, una prueba funcional audible y visual no puede fallar, no puede faltar. Tiene que hacerse una prueba en vacío funcionalmente del equipo. Yo soy enemigo de esas inspecciones que se hace sin prender la máquina. Vamos a saltarnos esto para llegar. El tiempo nos ha ganado. Aquí explicamos de alguna forma cómo funcionan los limitadores de recorrido, el muy conocido limitador tipo cruz, los limitadores de giro en brazos pescantes, los limitadores anticolisión, cuando tenemos dos grúas en una misma nave para que se evite el impacto entre ellas. ¿Cómo realizo una correcta inspección? Y con esta y otra lámina cerramos antes de iniciar la jornada, antes del inicio de la operación del equipo de izaje. Si estoy a media jornada reubicado de área o equipo y con necesidad de operar un nuevo equipo de izaje, tengo que hacer una inspección. Si el equipo ha evidenciado cualquier desperfecto durante la operación, es decir, ya hice la inspección, pero durante la maniobra he notado ciertos desperfectos, tengo que volver a hacer la inspección. Si en el área de trabajo ha habido un corte de energía eléctrica, movimiento sísmico, cualquier otra condición que pudiese afectar en el funcionamiento del posicionamiento o el posicionamiento del equipo, tengo que hacer una nueva inspección. Si ha sucedido un impacto entre puentes grúas de una misma nave o con cualquier agente externo, tengo que hacer una nueva inspección. Si cambio de sistema de mando, o sea, estoy utilizando la botonera y de pronto se me ocurre utilizar el radiocontrol, tengo que hacer una nueva inspección. Estoy en una cabina y ahora quiero utilizar el radiocontrol, tengo que hacer una nueva inspección. Si se han realizado trabajos de mantenimiento o inspección por parte de personal tercero, tengo que realizar una nueva inspección de preuso. ¿Cuál es la importancia de una correcta inspección? Para salvaguardar la vida de las personas, tanto el operador como toda persona cercana a la maniobra de izaje, identificar cualquier condición insegura o desperfecto que podría causar un accidente durante la operación, asegurar el correcto funcionamiento del equipo de izaje, asegurar que los sistemas de seguridad y advertencia se encuentren operativos y funcionales, cumplir con los reglamentos, procedimientos y normativas aplicadas de ser consideradas, asegurar el proceso o carga que se tiene asignado, asegurar las instalaciones e infraestructura en general. Inspecciones como a esto, ¿no? Cuando vemos este equipo, solo la inspección nos puede dar pie de qué es lo que falta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Podré o no podría usar ese gancho, por ejemplo? ¿Qué le falta a esa botonera de mano? Son preguntas que hacíamos cuando teníamos el tiempo en la masterclass. Parte del programa también tiene esto, también tiene ejercicios de este tipo, ¿no? Donde citamos imágenes, casos reales y decimos, ok, ¿qué puede usted inspeccionar de dicho componente? ¿Qué tiene ese cable de acero, esa botonera? ¿Por qué no podría usarla el operador? ¿Qué riesgo hay en utilizar una botonera de esa forma? Ese cable de acero, usted en función a lo que ve, bueno, para esto ya está cumplido, pues, ¿no? El capítulo de inspección de cables. ¿Lo puedo usar o no lo puedo usar? En función a la normativa, ¿se deja de usar o no se deja de usar? ¿Cuántos alambres rotos me indica la normativa que debe tener un cable de acero para dejar de ser usado? Este tipo de ejercicios hacemos en el programa. Aquí vemos dos tecles a cadena.
qué le falta a uno, qué le falta al otro, qué puedo observar. Imagínense que estoy haciendo la inspección, qué puedes tú determinar en función a cada uno de los equipos. Son ejercicios, como repito, que hacemos en el programa completo. Y para terminar, ¿qué hacer si encuentro alguna condición insegura en el equipo de izaje? Es decir, hice la inspección y efectivamente encontré una condición insegura. Notificar a su jefatura o supervisión inmediata siempre que esto no demande retirarse del área de la grúa. De no poder retirarse del área, se procede con el retiro de los accesorios bajo gancho que el equipo tenga. Siempre que realice la función, siempre que realizar la función no conlleve un riesgo, colocar el gancho en la posición más alta y llevar el equipo a la zona definida como estacionamiento, apagar el equipo y etiquetar para que restrinja su uso. Es importante esto. Si yo encuentro una condición en una grúa y simplemente dejo la grúa y me retiro para dar la alerta, pudiese llegar otro colega a utilizarlo y que no tenga la capacidad de percibir lo que usted sí ha observado. Entonces lo mejor es bloquear, restringir su uso frente a cualquier condición que uno pueda notar. Solicitar el bloqueo desde el seccionador principal hasta que las condiciones sean levantadas. De no poder colocar el gancho en una posición superior, se debe delimitar el área de trabajo. Es decir, si me di cuenta del problema con el gancho en la parte baja y la condición no me permite ya subir el gancho, tengo que delimitar el área. Es muy peligroso dejar un gancho a media o baja altura en una empresa, en cualquier lugar en realidad. Pudiese haber cualquier otro vehículo o elemento en movimiento que pudiese impactar con el gancho generando algo peor. Y señores, hemos cumplido con esta masterclass, hemos tratado de hacerlo en una hora, hemos corrido en ciertos aspectos, y ciertamente se ha tratado de contestar todas las preguntas que ustedes han formulado en el chat. Antes de terminar, voy a responder las otras consultas más que aparecen por aquí para ya retornar con Ana y poder dar término a esta masterclass. A ver, nos dice Efraín Condori, en Sudamericana, las normas de izaje y seguridad y las normas ASME son casi las mismas para Europa o variables. Sí hay cierta variedad porque en Europa utilizan las normas EN o la FEM. Tienen requisitos más altos. Me ha tocado participar de ciertas reuniones en las que se compra un activo en mi país, en Perú. Se compra un activo certificado y todo, y lo está usando una empresa X. Esa empresa se vende a otra empresa ¿cómo se dice? Con capital europeo, es decir, donde los dueños son un corporativo europeo, y vienen con otras normativas, las normativas EN, con cierto nivel de seguridad más exigente. Y a mí me ha tocado sustentar por qué la normativa que en su momento se dio, o sea, se vendió una grúa certificada, pero cuando llegan los nuevos usuarios dicen no, porque no cumplen mis normativas. Y me ha tocado estudiar cada una de las normativas para poder sustentar si de verdad sí cumple y esto de acá está siendo mal enfocado o efectivamente necesita cumplir otros parámetros adicionales. Pero he tenido 2 o 3 casos de esos. Lo que pude como línea general aprender es que las normativas europeas sí son más, tienen requisitos más exigentes, ¿ya? No diría que en todos los aspectos, pero en los que me ha tocado revisar sí. No soy especialista en las normativas europeas por completo, me he centrado mucho más en ASME, pero las veces que me ha tocado hacer estos comparativos, sí son más exigentes las europeas.
Buenas noches. ¿Hay alguna norma en donde indique que se tiene que volver a certificar un Slinga pasado mañana? Eso ya lo respondimos. Gracias por ese aporte, Fabián. A ver, ¿qué empresa en el Perú certifica los equipos de izaje con la normativa 930? Qué buena pregunta, Oscar. Oscar Sierra. Me ha tocado mucho cuando hablamos de certificar equipos de izaje. Hay colegas de los programas anteriores que me dicen, Gianfranco, revísate este certificado, por favor, porque no sé, me da que pensar. Y he encontrado de todo. No, no vamos a entrar a los detalles, pero el certificado tiene que tener la normativa con la que se está certificando al equipo. Y no es solo una. Entonces partimos por ahí. Están certificando una grúa móvil y me ponen ASME 30.2. No tiene nada que ver ASME 30.2 con una grúa móvil. Están certificando un equipo de cadena y me ponen ASME 30.30, que habla de cables. No tiene nada que ver esa normativa con el certificado de un equipo a cadena. Entonces, ese es uno, ¿ya? Después voy encontrando otras cosas más, pero sin importar la empresa, porque cualquier empresa que tenga un modelo de gestión y al certificador con las competencias suficientes está en la calidad de poder certificar un equipo. Pero sin importar la empresa, se debe cumplir el hecho de que el certificado tenga los datos suficientes del equipo, de las pruebas, la cantidad de horas, las firmas correspondientes y citar los volúmenes de las normas, leyes, manuales del fabricante de así ser, debe estar ahí claramente indicado. Cuando veo esos certificados que son copia y pega prácticamente y tienen una fila de normativas, yo mucho entro a ese detalle, porque ¿por qué poner volúmenes que no corresponden? ¿No? Ahí entro un poco yo a cuestionar el certificado. Pero después no se trata de qué empresa puede o qué no, ¿no? En realidad hay muchas, hay varias. Pero sí hay que darle una doble mirada, ¿no? Que la empresa qué procedencia tiene, ¿en realidad certifica equipos o recién está certificando por cierta necesidad? Hay bastante, ¿ya? Es un aspecto que no está muy bien regulado, entonces sí hay que entrar al detalle muchas veces ahí. Gracias a ti, Carol. Uy, también, Luis Poblete, hay varias. Tenemos la N11025. Hay muchas, no las tengo de memoria. Tengo unas nomás últimas que hace poco estudié para sustentar cierto cambio de activo, pero sé que hay muchas. Sí, las normas EN, básicamente. ¿Qué normas se debe conocer para certificar puente grúa en una planta industrial? Acabo de decirlo, centrarnos en los volúmenes, Javier Segovia, buenas noches, centrarnos en los volúmenes, en este caso, si dice puente grúa, hazme B30.2, hazme B30.16, hazme B30.17, hazme B30.10, principalmente. Si tu grúa tiene otras características más, por ahí se suman algunos volúmenes, pero principalmente esas. CMA 78, CMA 70, gracias por esos aportes, David. Denis Atuncar, en el terminal de cuña, ¿cómo se debe colocar las grapas? Depende del fabricante, ya no, bueno, a lo largo del programa hay ciertas personas que ya me van conociendo. Yo soy enemigo de las respuestas generales, ¿ya? Porque soy muy cuidadoso de lo que enseño y de lo que aporto. Entonces, en una pregunta como esta, Denis, hay que mirar el fabricante. He visto de todo, ¿ya? He visto fabricante que tiene las grapas de una forma, he visto fabricante que tiene las grapas de otra forma, he visto fabricantes que dice que la grapa tiene que agarrar a los dos cables, a la línea viva y a la línea muerta, con la reducción que esto da en función al cable, ¿no? El reducir su capacidad. Pero he visto de todo. No me quiero ir a respuestas generales, yo recomiendo mirar al fabricante. ¿Qué nos dice el manual de ese equipo y de ese modelo en específico?
las grúas chinas que están llegando a América están bajo la normativa europea o América. Habría que ver qué marca de grúa, qué modelo y revisar su marco normativo, ¿no? En función a qué normativas se están diseñando. Sí, ciertamente usan normativas americanas como guía. Y bueno, muchas gracias señores por su tiempo. Yo espero haber absuelto cada una de las dudas. Espero que esta masterclass haya dado ciertas luces de cómo llevamos el programa, de qué tipo de información se maneja y a qué punto queremos llegar. Ana, eso sería todo conmigo si es que no hubiese alguna consulta más. Claro que sí. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. No viendo más consultas, bueno, invitaré a mi compañera Xiomara Salazar, quien nos comentará un poco más acerca del programa que ya inicia este 28 de agosto. Algo breve. ¿Cómo estás, Xiomara? Adelante, bienvenida. Buenas noches con todos. Sí, les voy a compartir la pantalla para brevemente revisar el programa de especialización que estamos muy próximos a iniciar en lo que es seguridad de inizaje de cargas. Listo, ¿se ve mi pantalla? Sí, correcto. Ok, perfecto. Bien, justamente estamos próximos ya a poder iniciar este programa de especialización en seguridad de inizaje de cargas y pues les hacemos la invitación para que puedan ser parte de este programa de especialización. A lo largo de este programa se les brindará conocimientos para que ustedes puedan desarrollar procedimientos operativos estándar, puedan implementar prácticas de seguridad operativa, puedan inspeccionar y realizar el correcto funcionamiento de los equipos, conocer y aplicar normativas relacionadas con la operación segura de equipos de izaje. Y también a lo largo del programa se realizará estudios de casos para poder garantizar una comprensión completa de lo aprendido dentro del programa. Les voy a mencionar puntos importantes que vamos a desarrollar dentro del programa de especialización. En este caso partimos desde conceptos generales para que ustedes puedan tener una base sólida en cuanto a tipos de equipos de izaje de cargas, tipo de grúas estacionarias. También veremos dentro del programa fórmulas para calcular dimensiones, cálculos para accesorios, eslingas, accesorios bajo gancho, lo que es peso, cálculo del peso, centro de gravedad. Bien, desarrollaremos también de manera teórico-práctico, como mencionó el ingeniero, la normativa ASME, la normativa CMAA, la normativa FEN, así como también normativa en mantenimiento de equipos y entrenamiento de operadores. Dentro del programa veremos también lo que es inspecciones a equipos de izaje. Veremos lo que es inspecciones frecuentes, inspecciones periódicas, principios de funcionamiento de un equipo de izaje, inspecciones de cadenas de carga, de gancho de carga, pruebas de funcionamiento generales, lo que es el checklist de preuso, inspecciones de accesorios bajo gancho, así como también pruebas de funcionamiento con carga. Bien, nos centraremos también en lo que son accesorios de izaje, por ejemplo, la correcta forma de inspeccionarlos, de usarlos, la selección correcta de escoger de manera adecuada accesorios de izaje, fundamentos físicos como centro de gravedad, características de peso y luego lo que viene a ser planes de izaje y organizar de manera correcta el izaje. Veremos lo que es accesorios bajo gancho y también en este caso lo que es operación segura, lo que se debe hacer antes, durante y luego de una operación. Veremos lo que son reglas de oro en operación. ¿Listo? Así como también veremos lo que es eventos de emergencia en operación. Este programa es una especialización de 3 meses. Estamos muy próximos a poder iniciarlo. Estamos iniciándolo este 28 de agosto. Los horarios del programa son los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Al finalizar, bajo un trabajo práctico, ustedes tendrán una certificación como especialista senior en seguridad en izaje de cargas.
Bien, justamente este programa lo estamos iniciando ya este 28 de agosto a cargo del ingeniero ponente de esta Expert Class, el ingeniero Gianfranco Jauregui. Los invitamos a todos a nuestro programa de especialización en seguridad de inizaje de cargas y precisamente el día de hoy pues la empresa ha asignado 6 vacantes adicionales para que puedan acceder al programa a un precio de promoción. Para ello, les estamos compartiendo por el chat un enlace. Allí van a poder solicitar el brochure de nuestro programa y poder acceder a una de nuestras vacantes. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Xiomara, por tu presentación, mi estimada audiencia. Recordarles que quedan pocas vacantes, así que no desaprovechen esta oportunidad. Recuerden que el programa inicia este 28 de agosto. Bueno, agradecer infinitamente a nuestro ponente, el ingeniero Gianfranco Jauregui, por esta gran presentación. Estimada comunidad, muy agradecida por su aporte, por sus preguntas, consultas y por haber, bueno, estado con nosotros. Indicarles que su certificado lo pueden descargar el día de mañana. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden en seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn y en otras más. Mis estimados, solo desearles muy buenas noches, que pasen un bonito fin de semana. Muchísimas gracias y doy por terminada la Expert Class del día de hoy. Muchísimas gracias.